Hola otra vez, chicos y chicuelas, bienvenidos a otra sesión de la unidad 4 de tercero de la ESO. Ya dijimos que íbamos a hacer casi sesión por página y la primera sesión que hicimos después de la tradicional lectura comprensiva fue la del sustantivo y el adjetivo, la sesión anterior a esta. Hoy la vamos a dedicar al verbo, una sola página, página 77. La pasada fue la 76, pues hoy la 77. La próxima sesión es la 78 y otra sesión para la 79, porque quiero ver las categorías gramaticales muy detenidamente. Es decir, tipos de palabras. Te digo, hemos visto sustantivo y adjetivo, hoy nos toca verbo. Próxima sesión nos toca pronombres y determinantes y con eso acabamos las palabras variables. Y nos queda una sesioncita para las palabras invariables. Dícese adverbio, preposición, conjunción, interjección. ¿Vale? Bueno, pues hoy vamos a empezar con el verbo, que aunque sea una página, tiene bastante. ¿Por qué? Porque es que os lo están recordando, lleváis dando el verbo desde tercero de primaria probablemente, y en primero y segundo de la ESO seguro, porque lo está viendo muchos años. Solo es una página, pero es mucho contenido. ¿Por qué? Porque es recordar cosas. En esta página que veis ahora, la 77 habla de los verbos, sí, y aquí prácticamente solo nos ponen los tiempos, en los cuadritos estos de aquí, los tiempos con la primera persona del singular, pero en el margen tenéis muchísimo más. Bueno, debajo de esos cuadros vienen los modos y luego en el margen te habla de las conjugaciones, de las número y persona, de las formas, del verbo en voz pasiva. Habla muchísimo. Bueno, pues vamos a verlo todo detenidamente en unos esquemas que tengo yo en Canva. Con eso espero solucionar todo lo del verbo y luego haremos la tarea para consolidar nuestros conocimientos, porque me imagino que los exámenes irán encaminados a hacer ejercicios como la tarea. Vamos a ver, aquí tenemos, son 3 esquemas, quiero recordar, 4. Esta primera es como de presentación, es como la página del libro, es todo. Sabiendo esto, sabemos todo lo referente al verbo. Vamos a dejar para las siguientes pantallas las 3 de la izquierda, el tiempo modo, la voz activa, voz pasiva y los verbos regulares o irregulares, y en esta simplemente recordamos estas 4 de la derecha, bueno, 3 de la derecha y una centrada abajo, porque creo que es bastante fácil. Lo primero, persona y número. Sabemos, o deberíamos saber, que todos los tiempos verbales van a tener 6 personas. 3 personas del singular, yo, tú, él, 3 personas del plural, nosotros, vosotros, ellos. Es decir, si alguna vez te preguntan, dime la tercera persona del singular, pues es primera, segunda, tercera del singular, él. Dime la segunda persona del plural, plural es este, primera y segunda, vosotros. O sea que lo digo por si os lo preguntaran así o la tarea no viniera así, ¿eh? Primera del singular yo, segunda del singular tú, tercera del singular él, primera del plural nosotros, segunda del plural vosotros, tercera del plural ellos. Perdón porque tenía que haber puesto ella, nosotras, vosotras y ellas, que ya está bien de la, no sé, superioridad en todos los textos y hay mucha, no sé, brecha de género y tenemos que empezar a utilizar el femenino también, ¿eh? Un voto por todo lo femenino, que generalmente nos superan, no se lo digáis a nadie, pero nos superan. Bueno, pues esas son las personas, número y persona, ¿vale? O persona y número, primera del singular, segunda del singular, tercera del singular, ¿vale? Que son las que ponemos delante de los tiempos. El presente del verbo comer, yo como, tú comes, él come, nosotros comemos, vosotros coméis, ellos comen. Ponemos siempre las 6 personas. Luego tenemos que diferenciar entre formas personales, estas, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, y formas no personales. ¿Qué quiere decir eso? Para que sepáis, las que son no personales son las que delante del verbo no pueden llevar yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. No lo pueden llevar. Son estas formas que tenemos aquí. El infinitivo, comer, el infinitivo siempre acaba, que lo pongo entre paréntesis, en ar, en er o en ir, ¿vale?
Es el nombre del verbo. Comer. Delante de comer no podéis poner yo comer, tú comer, nosotros comer. No, a no ser que habléis tipo extranjero que no conoce el español, ¿no? El infinitivo, acordaos, acaba en ar, en er o en ir. El gerundio va a acabar en ando, endo. Comiendo. Gerundio, muchas veces vuestros abuelos, vuestra familia os habrá dicho, venga, marchando, que es gerundio. O andando, que es gerundio. ¿Por qué? Porque es verdad, marchando y andando son gerundios. Todo lo que acaba en ando, endo. De amar, amando. De comer, comiendo. De partir, partiendo. Esos son los gerundios. Y el participio es el que generalmente, digo generalmente porque los verbos irregulares no, ya veremos alguno, acaban en ado, ido. De comer, comido. De amar, amado. El participio es el que se pone en las formas compuestas al final. Las compuestas son las que tienen el verbo haber delante. O sea, hemos comido, hemos amado y así, ¿vale? Esos son los simples, porque, claro, me vengo aquí abajo. Hay formas simples y formas compuestas. Simples es cuando es solo un verbo. El verbo al que estamos diciendo comer, pues comeré, comiste, comimos, comiera, comería, comeríamos, pero solo el verbo comer. Cuando hablamos de formas compuestas, la misma palabra te lo dice, está compuesto de dos palabras. El verbo haber, que se les llama verbo auxiliar, que lo sepáis, porque el verdadero verbo es el otro. Hemos comido, habremos amado, hubiéramos estado. Entonces las simples van a tener solo el verbo del que se trata y las compuestas el verbo haber más el verbo nuclear que se llama, que es el verbo que queremos decir. Por tanto, las que hemos visto, infinitivo, gerundio y participio, solo hemos visto las simples, comer, comiendo, comido. Si queremos ver las compuestas, pues es lo mismo, pero poniendo el verbo haber delante. Haber. Y el verbo haber es el que se pone en infinitivo, no el otro siempre va, lo que es el verbo en sí, el comido va a ir siempre en participio. Mira, haber comido, habiendo comido, y no pongo nada porque ha dejado de existir, pero en mis tiempos yo me lo estudiaba, Digo lo de siempre. Venga, sed inteligentes, pensad, razonad. ¿Cómo sería el participio compuesto? Ya digo que se ha eliminado porque no se utiliza, no lo vais a utilizar nunca, pero sí podríais deducir cómo es. Y al que lo deduzca y lo ponga en comentarios, le anoto un puntito. Y de vez en cuando, una vez al mes, vemos la clasificación. Y al final del curso invito a alguien, al que haya ganado, o a los 2 o 3 primeros, como el podium, ¿no? Les invito a algo. ¿Dónde? Ya veremos. Si sois de aquí, de donde vivimos ahora en Mora, pues hombre, la crepería está muy bien, o el Dolce, en cualquier lado, en el Molino, si queréis. Hay muchísimos sitios. Y si sois de fuera, intentaremos quedar, hombre, ojalá. Bueno, después de ver la persona y el número y las formas no personales, es muy fácil ver las conjugaciones. Las conjugaciones se sacan viendo el infinitivo del verbo. Hemos dicho que el infinitivo siempre acaba en ar, en er o en ir. Pues los que acaban en ar, aquí lo tenemos, va a ser la primera conjugación. Amar, cantar, gozar, aprobar. Las que acaban en er, segunda conjugación. Comer, temer, poner, hacer. Y las que acaban en ir, tercera conjugación. El verbo ir, vivir, morir, partir, todos, ¿vale? O sea que vemos el infinitivo que acaba en ar, er, ir y sabemos que se acaban en ar, primera conjugación, se acaban en er, segunda conjugación, se acaban en ir, tercera conjugación. El gerundio y el participio no hay que mirarlo, porque eso no nos lo va a decir. Si acaban ando, endo, no lo sabemos. Este sí nos lo dice. Bueno, ya hemos dicho estos 4, el número y persona. Las formas no personales, que son las que no se puede poner esta persona delante, no queda bien, las 3 conjugaciones y las formas simples y compuestas. Vamos a ver estos 3 tiempecitos ahora en otras pantallas. Aquí tenemos los tiempos. Bueno, pues vamos a ver. Si es verdad que son muchos, entonces, primer consejo, no dejéis todo para el final y os lo intentéis estudiar el día antes o los 2 días antes, porque se os va a hacer mucho, os vais a agobiar. Hay que irlo estudiando poco a poco. Una semana antes del examen, o si no tenéis nada que hacer, o tenéis poco y tenéis tiempo libre, desde ya os lo vais aprendiendo poquito a poco. Por ejemplo, yo dedicaría media horita que tengáis libre, o cuarto de hora incluso. Hoy voy a aprenderme
estos 5 tiempos de aquí, los de la izquierda. Bueno, pues perfecto. Vamos a dar consejos a ver cómo os lo podéis estudiar. Lo primero, hay que recordar que tenemos 3 modos. Modo indicativo, modo subjuntivo, modo imperativo. El modo indicativo tiene 10 tiempos. ¿Por qué? Porque es el que más usamos, es el más normal, que pongo aquí entre paréntesis. El modo subjuntivo solo tiene 6, que en realidad van a ser 4, ya os lo comentaré luego. Y se usa menos porque se usa solo para expresar deseo o duda. Y os va a salir cuando pongáis ojalá mentalmente. Ojalá yo, y te sale el subjuntivo, ¿vale? Y el imperativo es que solo se usa muy poquito y es el que da órdenes. Y solo a 2 personas se suele dar, aunque hay muchos libros que te vienen todas, pero generalmente es tú y vosotros. Cuando tú ordenas algo, se lo ordenas a una persona o a un grupo. Tú y vosotros. Vale, pues ya hemos visto los 3 modos que hay. Vamos a ver el modo más amplio y vamos a ver los tiempos simples, que es esta columna, es decir, sin el verbo haber, ¿vale? Esta columna, al ser modo indicativo, que es solo el verbo normal, y simple, solo el verbo al que queramos decir, por ejemplo, comer o beber o partir, el que queráis vosotros, ¿eh? Vamos a estudiarnos 5. Os animo, ¿por qué? Porque yo creo que 2 ya os lo sabéis. El presente y el futuro. Presente sabéis que es de ahora siempre, el presente es ahora mismo. Ahora mismo yo y lo que te salga. Pero solo un verbo, no digáis que muchas veces yo estoy jugando, no, son yo juego. Ahora mismo yo juego, yo leo, yo estudio, yo apruebo. Ese es el presente. Y el futuro sabéis que es el próximo día, mañana, la semana que viene, el año que viene. Eso es el futuro. Pues mañana yo jugaré, yo comeré, yo aprobaré. Esos 2, de verdad, yo creo que ya os lo sabéis. Y lo podéis razonar. Presente siempre es ahora, futuro siempre es mañana o la semana que viene. Entonces solo tendríais que estudiar los 3. Venga, vamos a ver, chicos, chicuelos y chicuelas, ánimo. Pretérito imperfecto, ese que se llama imperfecto, siempre va a acabar en aba o en ia, siempre. Cuando es de la primera conjugación, ¿os acordáis? Los que acababan en ar, por ejemplo, cantar, va a acabar en aba, cantaba. Amar, amaba. Aprobar, aprobaba. Sin embargo, los de la segunda y la tercera, los que acaban en er o en ir, acaban en ia. Eso es lo único así un poquito más lioso. Por ejemplo, comer, comía. Temer, temía. Partir, que es de la tercera, partía. Siempre en aba o en ia. Pero no confundáis este ia con el ría, con R, que nos venimos a este de aquí abajo. Ría. Ese es el condicional. Vamos a intentar recordarlo. El imperfecto acaba en aba o en ia. El condicional en ría. Y es que además se llama condicional por eso, porque casi siempre vienen en frases con una condición. Si yo tuviera, eso ya es una condición, si yo tuviera mucho tiempo, estudiaría más. Si yo tuviera mucho dinero, me compraría, ¿vale? Eso, por eso se llama condicional y acaba en ría. Y ya solo nos quedaría este, que podéis intentar recordar que es el único que va a tener 3 palabras. Pretérito, perfecto, simple. El que tiene 3 palabras, pretérito, perfecto, simple, es el pasado más pasado. El de hace un año, la semana pasada, hace 10 años. Pero solo un verbo, no con el verbo haber, solo un verbo que estamos en los simples. Entonces es el año pasado yo compré, ayer yo jugué, yo comí. Es el que lleva casi siempre tilde en la última vocal. Yo jugué, yo compré, yo comí. Y ya sabríamos los 5 tiempos simples. Perfecto, ya no estudio más, que si no me voy a agobiar. Repaso estos 5, pum, 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 ya me lo sé. Al día siguiente, a los 2 días, según el tiempo que tengáis, ahora me voy a estudiar esta segunda columna. Los tiempos compuestos, es decir, todos estos van a tener el verbo haber delante. Y fijaos, ¿por qué los he puesto así uno al lado de otro? ¿Así a voleo? No, con cierta idea, y en el libro también te vienen así siempre. ¿Por qué? Porque este pretérito perfecto vamos a tener que poner el verbo haber en presente. Este pretérito pluscuamperfecto vamos a poner el verbo haber en imperfecto. El anterior, el verbo haber, en perfecto simple, el verbo haber en futuro simple, el verbo haber en condicional.
Por ejemplo, mira, estos dos, que creo que serían más sencillos, los dos últimos, si del futuro normal es cantaré, comeré, hablaré, pues con el verbo haber no digáis haberé, que es lo que os puede salir, no, es habré. Pues es habré y lo que queráis, habré comido, habré estudiado, habré partido, habré... Ese es el futuro compuesto. Y este, cuando no sabemos el simple ya que acaba en iría, comería, temería, partiría, pues ¿cuál va a ser del verbo haber? Habría, habería no existe, habría. Pues este también no lo sabemos. Habría comido, habría estudiado, habría tenido. Estos dos ya lo sabemos porque el futuro y el condicional del haber es muy fácil. Estos dos, a lo mejor, bueno, este también, el predicto pluscuamperfecto también, porque sabiendo que acababa en aba, si es de la primera conjugación, haber, no, es de la segunda, pues acaba en ia, había comido, había temido, había partido, había probado. Y señores y señoras, chicuelos y chicuelas, ya solo nos quedan dos. Sí que es verdad que el verbo haber en presente es raro. Yo a lo mejor os puedo decir que para que os venga a la cabeza, penséis que va a ser, yo creo que es el verbo más corto de la existencia mundial de España, en español. Es el verbo más corto. ¿Por qué? Porque es yo he, la H y la E nada más. Yo he, tú has, él ha. Nosotros hemos, vosotros habéis y ellos han. Es decir, yo he comido, tú has comido, él ha comido, nosotros hemos comido, vosotros habéis comido y ellos han comido. Y luego el pretérito anterior también es rarito, pero si os lo aprendéis es yo hube, tú hubiste, él hubo. Cuidado con que diga yo hube, se escribe H-U-B-E, no me escribáis U-V-E, ese es el nombre de la letra. Yo hube comido, tú hubiste comido, él hubo comido. Vale, ya hemos dedicado otro cuarto de hora o media hora de otro día. Cuando os estudiéis estos, repasad estos que no se os olviden. ¿Vale? Y así ya os sabríais los 10. Perfecto, con eso ya seguro que aprobáis. Pero vamos a por más nota. Vamos al subjuntivo, que es el que expresa deseo. Ojalá. En el presente casi siempre os equivocáis y decís, ojalá yo comiera. Error. Yo comiera está muy bien, es subjuntivo, pero viene aquí. El presente tiene que ser lo más parecido posible a este presente. Lo digo para que sea una especie de truco, de consejo, que os acordéis. Si aquí era yo como, tú comes, este es muy parecido. Ojalá yo hoy... ¿Qué os sale? Comiera, no, otra. Ojalá yo hoy coma macarrones. Ojalá tú comas huevos fritos. O sea, yo coma, tú comas, él coma, nosotros comamos, vosotros comáis y ellos coman. ¿Vale? Este sí, además os pongo que el imperfecto es el que tiene dos formas, para ver si os acordáis, porque siempre es verdad que se puede decir de dos maneras. Ojalá yo comiera o comiese, tú comieras o comieses, él comiera o comiese. ¿Vale? Y el futuro simple... ¿Por qué os había dicho antes que eran 4 tiempos nada más? Porque estos dos, futuro simple y futuro compuesto, se han eliminado porque no se usan. No se usan. Si en vuestro libro no viene, en la página, según veo, no viene, pero bueno, que sepáis que en algunos otros libros sí viene, pero os lo voy a decir, pero si no lo van a preguntar, olvidaos, ya solo tenéis 4, perfecto. El futuro simple es que es muy raro. Yo comiere, tú comieres, él comiere, nosotros comiéremos, vosotros comiereis y ellos comieren. Es tan raro que se ha eliminado, no se usa. ¿Vamos con los compuestos? Venga. El pluscuamperfecto es fácil, porque le pasa lo mismo que en estos. Tienes que coger el imperfecto, el verbo haber, perdón, en imperfecto. Si era de dos formas, si era yo comiera, comiese, ¿cómo será con el verbo haber? Yo hubiera o hubiese. Yo hubiera o hubiese. Yo hubiera o hubiese comido, tú hubieras, hubieses comido, y así. Y este vuelve a ser difícil porque igual que aquí era yo, tú, has, él, ha, aquí si os acordáis, esto es memorizarlo porque sí que no tengo truco para enseñaros, sí, el decir ya el último, ¿no? Yo haya comido, haya, H-A-Y-A. Yo haya comido, tú hayas comido, él haya comido, nosotros hayamos comido, vosotros hayáis comido y ellos hayan comido. En 3 días, en 3 ratitos, hemos
estudiado todo. Vuelvo a decir, cuando os hayáis aprendido estos 4, repasad estos un poquitín y repasad estos un poquitín para no olvidarlos. Y de verdad os vais a saber todo. Con esto ya sí que llegáis al notable o incluso sobresaliente. Y ya solo nos queda este, que es muy facilito. Solo hay presente, nada más. Entonces, claro, porque si tú mandas algo, quieres que sea ahora mismo. No vas a decir mañana. No, no, mañana va a ser futuro. Presente. Pensad un poquito en cómo mandas o cómo os manda el profesor. Callaros. No, jope, macho, no, eso es negativo. Pero venga, si se lo dice a uno, se dirá, fulanito, calla. O cállate, sí, pero es calla. El verbo calla. Y si os lo dice a todos, callad. A lo mejor lo dice mal y dice callar, ¿eh? Eso no es, con R no, es con D. Calla, callad. Come, comed. Y lo que os mando yo, aprueba tú, aprobad vosotros. Ojalá. ¿Vale? Y con esto tendríamos todos los tiempos. Os he intentado dar truquitos y que sobre todo lo aprendáis poquito a poco, para no dejarlo al final todo. Vamos con otra cosa. Verbos regulares y verbos irregulares. ¿Cuándo es regular? ¿Cuándo es irregular? Vamos a ver, yo aquí os pongo 3 modelos. Vamos a decir qué modelos. 3 que yo sé que son regulares y con los que vamos a compararlos para saber si es regular o irregular otro verbo. Antiguamente eran amar, temer, partir. También son regulares, ¿eh? Y si no, ahora vais a ver por qué. Si tenemos estos 3 tiempos que yo sé que son regulares y vosotros también lo habéis mentalizado ya, cualquier verbo que te den lo tienes que comparar con estos. Por ejemplo, el verbo amar, que he dicho yo que también es regular. Vamos a ver por qué es regular el verbo amar. El verbo amar hay que compararlo con este, porque acaba en ar también, son los 12 de la primera conjugación. No lo podéis comparar ni con este ni con este. No, con este. De los otros nos olvidamos. Voy a compararlo con este. ¿Cómo se compara? Pues como he hecho aquí, quitando la terminación. Cogéis el lexema, ¿os acordáis del lexema? Es decir, quitáis ar de amar, quitáis ar y queda am, ¿no? Bueno, pues... Ay, perdón, es que tengo que quitarlo así para hacerlo. Aquí que lo veáis mejor, para poder modificarlo. Mirad, si yo quito a can't y pongo am. Am. Aunque tarde un poquito más, lo voy a hacer en todos para que lo veáis requete bien. Am. Am. Parece que tengo hambre. Así. Y lo vemos ahora. Yo amo, tú amas, él ama, nosotros amamos, vosotros amáis y ellos aman. Suena perfecto, ¿verdad? Pues eso lo que me está diciendo es que el verbo amar también es regular. ¿Vale? Buscamos el verbo contar. El verbo contar es de esta conjugación. Le quito ar, pues es yo conto. Y mira, ya directamente con la primera, yo conto, no, yo cuento, tú cuentas, él cuenta. No queda bien así. Pues este verbo contar es irregular. Así es como se sabe cuando es regular e irregular. Vamos a hacerlo con alguno de la segunda conjugación. Venga. He dicho... Mira, tengo temo, temes, teme aquí en vez de bebo, bebes, bebe. A lo mejor es que lo he explicado en otro curso y se me ha olvidado cambiarlo y tengo aquí el bebo, bebes, bebe. Pero mirad, el verbo beber era el que era regular. Yo he cambiado todo por el verbo temer y suena bien. Temo, temes, teme, tememos, teméis, temen. ¿Por qué? Porque el verbo temer también es regular. Vamos a hacerlo con el beber para que veáis que era el que yo tenía antes y no se ve que no lo he borrado. Bebo, bebes, bebe, bebemos. Aquí suena bien. Bebéis y beben. Vale, pues este también es regular, tanto el beber como el temer. Voy a pensar en uno que sea irregular del verbo de segunda conjugación. El verbo comer también, ¿eh? Como, comes, come, comemos, coméis, comen. El verbo tener. Vamos a ver el verbo tener. Si el verbo tener le quito me queda ten. Yo teno. Ya os dais cuenta que el verbo tener es irregular porque es yo tengo. Hay que poner una G ahí que no sabemos por qué. Y aquí igual, tú tenes, no, tú tienes. En cuanto cambia un poquito es irregular. ¿Vale? Y convivir.
Pues lo mismo, vivo, vives, vive, vivimos, vivís, viven. Vamos a coger uno que es partir, por ejemplo. Partir. Yo parto, le he quitado ir y pongo los demás. Part siempre, el lexema en todos los demás. Y luego compruebo a ver si suena bien. Ya tengo todos. A ver, yo parto, tú partes, él parte, nosotros partimos, vosotros partís, ellos parten. Suena perfecto. Por lo tanto, es regular. Y el verbo morir, que también acaba en ir, pues quito ir y me queda mor. Yo moro, tú mores, él more. Otro que es irregular, porque yo muero, ¿no? Pues así es como se adivinan los verbos regulares y los verbos irregulares. A ver, yo solo he puesto el presente, ¿eh? Porque en el 90% de veces con el presente te va a valer, pero hay veces que no, que el presente suena bien y habría que hacerlo con más tiempos, incluso con las formas no personales. Que si os dais cuenta, las formas no personales, infinitivo, gerundio y participio, en el verbo morir, morir está bien, pero luego no es moriendo, es muriendo. Y luego no es morido, es muerto. Es muy irregular. Pero bueno, yo creo que con el presente podéis tener bastante. Y por último, aquí, los verbos en voz pasiva. Es casi igual que hacíamos con el verbo haber. Cuando está en voz pasiva, nunca va a tener solo un verbo. No, va a tener dos o tres. ¿Por qué? Porque hay que añadirle este verbo, el ser. Vamos a ver, vamos a razonar, que a mí me encanta razonar. ¿Por qué se le llama voz pasiva? Porque el sujeto no hace nada. Por ejemplo, si yo digo, yo abrazo a mi hija. Yo es el sujeto, el número y persona del verbo, yo abrazo, y ese yo es el que hace algo, estoy dando un abrazo a mi hija, ¿verdad? Eso es activa. Y si lo cambio a pasiva, voy a poner el verbo ser. Yo soy abrazado por mi hija. Ese yo, que sigue siendo el número y persona del verbo, soy abrazado, ahora no hace absolutamente nada. Ahora la que hace algo es mi hija. Yo soy abrazado, mi hija me da el abrazo. Por eso se llama verbo en voz pasiva, porque en cuanto ponemos el ser delante del verbo, en participio, soy amado, eres premiado, seréis aprobados. En cuanto le pones el ser, el verbo en participio, ya ese sujeto, ese número y persona que ponéis delante del verbo no hace nada, recibe la acción. Si vosotros sois premiados, vosotros no hacéis nada, recibís el premio. Y por eso se llama en voz pasiva. ¿Cómo se hace? Pues el verbo ser, que ahora va a ser el auxiliar, en vez del verbo haber, es el que se va a conjugar. Me refiero, en el presente ponéis el verbo ser en presente. Yo soy, tú eres, él es. Y otro verbo más. Yo soy abrazado, tú eres abrazado, él es premiado. Cualquier otro verbo iba a ser en pasiva. El pretérito imperfecto, ¿os acordáis que acaba en aba o en ia? Pues este no, este es una excepción. ¿Por qué? Porque es un verbo irregular, el verbo ser. Yo era, aquí no acaba ni en aba ni en ia, pero bueno, yo era abrazado. El futuro, que es fácil, yo seré, pues yo seré abrazado. El condicional, que acababa en iría, yo sería abrazado. Aquí hay que poner el verbo ser en el tiempo que nos indican y añadir otro verbo. Y aquí en estos compuestos son los que va a haber tres verbos, porque tenemos primero el verbo haber y luego el verbo ser y el otro verbo. Si sabía que el pretérito pluscuamperfecto en voz activa era, quito, mira, tapo ahí el ser, yo había abrazado, tú habías abrazado, pues que en voz pasiva es añadiendo el verbo ser, simplemente, yo había sido abrazado. Estos son fáciles, porque es simplemente meter el verbo ser en medio, entre el verbo haber y el verbo que estemos conjugando. Y así se conforman todos los tiempos verbales, todas las formas verbales con el verbo en voz pasiva. ¿Vale? Bueno, y creo que hemos acabado todo referente al verbo. Ya solo nos queda hacer los ejercicios, que son muy poquitos, por cierto. Bueno, antes de hacer los ejercicios, que no se me olvide otra cosa que tenéis en el margen derecho que es muy fácil.
porque os pueden preguntar por el aspecto del verbo. Solo hay dos aspectos, perfectivo e imperfectivo. Y solo tenéis que acordaros que el perfectivo son todos los tiempos compuestos. Y además, o sea, son todos los compuestos y además ese que era raro que tenía tres palabras, pretérito perfecto, que se llama perfecto, pero eso es perfectivo, simple, ¿vale? Todos los tiempos compuestos y de los simples solo ese. Son los que tienen lo que se llama un aspecto perfectivo, es decir, que ha acabado ya la acción. Bueno, ejercicio 4 de la página 77. Solo hay dos ejercicios. Identifica todas las formas verbales personales del texto de Chekhov e indica en cada una de ellas la persona, el número, el tiempo y el modo. Es decir, la persona, primera, segunda, tercera. El número, singular, plural. El tiempo, presente, pretérito imperfecto, futuro. Modo, indicativo, subjuntivo o imperativo. Vamos a irnos un poquito aquí. Es muy fácil, chicos. Mira, lo único que tenéis que tener cuidado es que a lo mejor decís, había verbo, mirad detrás, que a lo mejor es un tiempo compuesto, como este. Había aparecido, anda, es verdad. Si tiene otro verbo acabado en oído, hay que juntarlo, si es una forma compuesta. ¿Os acordáis cuál era el yo había aparecido? El yo había era el imperfecto, lo que acababa en aba o en ia. Pero claro, si es compuesto me voy al de al lado y es pretérito pluscuamperfecto. Número y persona, ¿qué le podemos poner delante? Yo, tú, él. La verdad es que este puede ser dos, tiene dos posibilidades. Yo había aparecido o él o ella había aparecido. Si os vale cualquiera al profe o a la profe, perfecto. En realidad es él o ella. ¿Por qué? Por el contexto. Una cara nueva se refiere a ella, esa cara nueva. Ella había aparecido. Si hubiera puesto yo, pero aquí es ella. Pero bueno, que sepáis que podrían ser las dos, primera y tercera. En este caso, tercera. Vamos a ver, mira. Pasaba. ¿Os acordáis que acababa en aba o en ia? Pretérito imperfecto de indicativo. Es verdad que aquí arriba no hemos dicho indicativo, aquí era tercera persona del singular del pretérito perfecto del indicativo. Aquí, yo pasaba, tú pasabas, él pasaba. Mira, pasa lo mismo, pasa. Que aquí puede ser yo y puede ser él, pero habla de esta dama. Ella pasaba una temporada. Tercera persona del singular del pretérito imperfecto, que acaba en abaguía, del modo indicativo. Y voy con el último. Empezó. El último porque hago hasta el punto y seguido, luego vosotros. Yo empecé, tú empezaste, él empezó o ella empezó. Este no tiene nada más que esta, empezó. Tercera persona del singular. ¿De qué tiempo? Empezó, el que he dicho yo que llevaba tilde en la última vocal, que es el más pasado. El año pasado empezó, ayer empezó, pero hoy no. El pasado más pasado, pretérito perfecto simple. ¿Vale? Tened cuidado que es decir sentir. Sí, es verdad, es un verbo, pero esta es una forma no personal. Yo sentir, tú sentir, él sentir, no. Acordaos que era una forma no personal, que en la siguiente pregunta nos lo cuestionan. He dicho nos lo cuestionan por no repetir, nos lo preguntan, que repetir una palabra así en poco tiempo no queda bien. Bueno, pues este no. Y así tendréis que hacer con todos. Y la otra que nos piden es, localiza ahora las formas no personales. Ahora sí. Y clasifícalas. Acordad que podría ser infinitivo, gerundio, participio simple o infinitivo, gerundio, compuesto. Aquí solo hay un verbo, son simples. Infinitivo, gerundio o participio. Si acababa en ar, er, ir, infinitivo. Ya está, infinitivo. Vamos a ver si... Mira, esta es otra. Sentado. Acaba en ar, er, ir, porque yo sentado, tú sentado, él sentado, no se puede decir. Acaba en ar, er, ir, no es infinitivo. Acaba en ando, endo, sentando, no es gerundio, es participio, sentado. ¿De acuerdo? Pues así tenéis que hacer con todos los demás, chicuelos y chicuelas. Bueno, ¿veis cómo me he extendido 36 minutos? Y eso que era una hoja nada más, pero es que quiero que os queden muy claritos los verbos, que os lo van a preguntar todos los años. Y os he intentado dar ciertos consejos a ver si os lo podéis aprender para siempre. Nada más. Hasta la próxima.